Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a De Nuevo las 9. Muy buenos días, Karina. Gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para usted y todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Platinum a nivel nacional y quienes siguen también esta entrevista a través de las redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias a usted por todo lo que hoy va a compartir con nosotros. Y cuéntenos, efectivamente sabemos que en nuestro país hay la entrega de uno de los décimos para que se pueda financiar todo lo que son las compras escolares antes del inicio del año lectivo. Pero hoy por hoy, el bono, este bono escolar, a veces resulta insuficiente para cubrir todo lo que es esa canasta educativa actual. ¿Por qué sucede esto? Coméntenos desde su punto de vista. Efectivamente, las personas en relación de dependencia en la región costa cobraron el décimo hasta el 15 de marzo y esta remuneración adicional que reciben las personas en la región costa tiene directa relación con el regreso a clases. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de las personas que nosotros encuestamos respecto a este tema nos dijeron en una proporción del 80% que el valor que reciben del décimo no les alcanza para cubrir la totalidad de los gastos del regreso a clases. Y es que recordemos que el regreso a clases implica una serie de gastos, es decir, matrículas, pensiones, útiles escolares, uniformes, transporte, lunch, entre otros rubros, que es importante que las personas tengan siempre muy presentes al momento de elaborar su presupuesto. En ese sentido, es importante mencionar que además este mes de abril suele ser muy complicado para la gran mayoría de familias ecuatorianas porque recordemos que muchas de las compras de diciembre se hicieron con 3 meses de gracia. Compra ahora en diciembre y paga desde abril y resulta que abril llegó y esos meses de gracia parece que luego se convierte en una desgracia cuando no tenemos la posibilidad de pagarlos. Entonces en ese sentido se junta el regreso a clases en la región costa con la primera cuota de esas compras de diciembre que suelen ser usualmente compras que por no haber pagado en enero, febrero y marzo muchas veces perdemos de vista y empieza a generarnos inconvenientes que nos llevan a la morosidad. Recordemos además que en el Ecuador ya tenemos un serio problema de sobreendeudamiento y es que 3 de cada 10 personas en el Ecuador, según cifras oficiales de Aval Buró, no tienen una calificación buena en el buró de crédito, más bien su calificación es mala o pésima y esto debido a una serie de atrasos en el pago de sus obligaciones. Dicho todo esto, es necesario que entonces como padres de familia, las personas que ya tienen en este momento que afrontar estos gastos, lo hagan con la debida planificación, con responsabilidad y evitando el sobreendeudamiento. Por supuesto, comprendiendo que la educación es un rubro indispensable que no puede ser de alguna manera tenido a menos. Doctor Coronel, usted lo ha dicho, este dinero no siempre alcanza, sobre todo considerando que bueno, la mayor parte de las veces no se trata solamente de un hijo, pueden ser 2, 3, y ahí el tema encarece muchísimo más. Así que la opción a la que las familias estarían en este momento aplicando sería posiblemente el crédito para completar todos los gastos que se tienen que realizar. Pero pensemos un poco, estamos en el mes de abril y venimos quizá en muchos casos con la acumulación de deudas que vienen desde la Navidad, así que la capacidad de pago en los gastos escolares también en este mes seguramente se van a ver afectados. ¿Cómo podríamos un poco visualizar este tema en el caso de ya utilizar un crédito, quizá a través de tarjetas o de créditos directos desde los almacenes? El primer y más importante paso que debemos dar como familias, pasar a limpio nuestras cuentas. Es decir, saber cuánto es lo que realmente gano, cuánto es lo que estoy actualmente gastando. Además, esto me va a permitir identificar dónde estoy gastando de más y hacer ajustes necesarios. Y tercero, cuáles son las deudas anteriores que ya he adquirido. Cuando yo paso a limpio mis cuentas y conozco mi realidad económica, esto me va a permitir determinar varias cosas. Primero, como habíamos dicho, dónde estoy gastando de más. A veces resulta que plataformas de streaming, en pedidos de comida a domicilio, o ese cafecito de la media tarde, o aquella famosa frase de yo me lo merezco, eso nos puede terminar llevando a una situación de sobreendeudamiento. Luego también tener claramente mapeadas nuestras deudas, es decir, saber a quién le debo, cuánto le debo, desde cuándo empiezo a pagar, hasta cuándo debo pagar. Todo esto en suma me permite determinar cuáles son tanto mi capacidad actual de pago al contado
y cuál es mi capacidad de endeudamiento nuevo, para así poder tomar decisiones. Ahora, una vez que ya tengo clara mi película respecto a cuánto gano, cuánto gasto y cuánto debo, es importante también determinar en qué voy a gastar a propósito de este regreso a clases. Y para eso es necesario elaborar una lista de aquellos gastos que se van a tener que cubrir. Pero para poder hacer esa lista, también es importante que no tomemos esto muy a la ligera. A veces pasa que el colegio o la escuela de los hijos nos entregan una lista de útiles escolares y lo que hacemos es irla a comprar toda sin siquiera analizar esto. Qué importante es primero revisar lo que hay en casa. Es decir, si me sobraron resmas de hojas del año pasado, cuadernos del año pasado, colores, crayones, témperas, etcétera, tantas cosas que pueden sobrar del año pasado y que se pueden reutilizar en este año, o también aquella bonita costumbre que hemos perdido de compartir entre hermanos ciertas cosas que el uno le puede heredar al otro, sobre todo en lo que respecta a textos escolares. Entonces, este tipo de cosas nos van a permitir identificar lo que realmente necesito comprar. Entonces, ya conozco mi realidad económica, sé cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo y por lo tanto mi capacidad de gasto y de endeudamiento. Luego sé lo que realmente necesito comprar para no comprar de más. De ahí el siguiente paso es cotizar estos útiles, cotizar estas cosas que voy a comprar en distintos establecimientos para poder primero determinar cuál me da un mejor precio y segundo cuál me da mejores condiciones de compra, porque podría pasar que yo no puedo pagar de contado la totalidad de las compras y necesito endeudarme. Entonces existe un establecimiento que me da la posibilidad de endeudarme sin intereses y hay otro que me permite endeudarme pero con intereses, priorizando entonces el diferido sin intereses para así poder tener un ahorro a nivel familiar. Y finalmente, y no menos importante, tener en cuenta también que no solo se trata de útiles escolares, uniformes y matrícula. Usted tiene que también proyectarse para el resto del año, es decir, las pensiones, lo que usted va a gastar en transporte. Por ejemplo, acá en la ciudad de Guayaquil, si su hijo va a ir en expreso, va a ir en metrovía. En la ciudad de Quito, si va a ir en expreso, va a utilizar el sistema del metro. Eso también es importante tenerlo considerado dentro del presupuesto. Y por supuesto también el rubro de alimentación, el lunch que todos los días llevan los hijos a la escuela o al colegio, debe estar también claramente presupuestado para evitar que esto luego nos genere problemas por no haber mapeado claramente nuestros gastos. Así es. Bueno, en el caso de lo que usted nos comenta, la educación financiera es clave y aprender a hacer una planificación de los gastos con tiempo también es importante. Pero en el supuesto de que ya tengamos quizá designado o alguna casa comercial nos entregue un crédito directo, ¿qué tan positivo resulta esto y cómo deberíamos administrarlo? ¿Hay ahí algunas pautas como para que podamos aprovechar esto sin necesidad de que se vuelva a la larga también un problema muy grave? Porque podría ser que tenga intereses muy altos, por ejemplo, o circunstancias que complican nuestra economía en los próximos meses. Efectivamente, el crédito directo que dan muchos establecimientos y casas comerciales es una ventaja, sobre todo para aquellas personas que no están bancarizadas o que por alguna razón no tienen acceso al crédito. Sin embargo, también es cierto, es un crédito más. Y al ser un crédito más, usted tiene que comparar las condiciones. Es decir, ¿qué me conviene más? ¿Crédito directo? ¿Me conviene más pagar con tarjeta de crédito? ¿Me conviene más quizá pedir un préstamo al banco? ¿O qué tipo de herramienta voy a utilizar para endeudarme? Entonces, esto lo tengo que comparar en razón de los tiempos que me dan para pagar, las cuotas que voy a tener que pagar, pero sobre todo, y lo más importante, que mucha gente no lo hace y debería ser tan obvio hacerlo, sumar la totalidad de las cuotas para poder determinar al final del día cuánto es lo que realmente voy a pagar, porque muchas veces resulta que creemos que estamos ahorrando un valor, pero resulta que en el suma y resta al final estamos pagando de más. Entonces, qué importante es tener todas estas consideraciones al momento de decidir cuál es la mejor forma de pago. Directo el crédito en la casa comercial, tarjeta de crédito, crédito de consumo. Todo esto nos va a permitir luego tomar decisiones correctas e informadas. Y como usted bien dijo, teniendo en cuenta también la necesidad de la educación financiera. Ya que estamos hablando de educación, qué importante es también educar en casa a nuestros hijos respecto a la necesidad del ahorro, respecto al valor del dinero, respecto a la importancia de la bancarización y por supuesto también de cómo se debe manejar el endeudamiento de forma responsable. Y como nos enseñaron nuestras abuelitas, saber arroparnos hasta donde nos da la colcha.
Uy, qué fuerte que es esa frase, pero de verdad que es muy, muy realista. Para todas las personas que además quisieran conocer cómo está su proceso, más que el proceso, su nivel de endeudamiento, ¿qué herramientas existen y cómo podemos revisarlas? Bueno, en primer lugar, la forma más tradicional y diría yo la más exacta es la revisión del buró de crédito. Así como todos los años nos hacemos exámenes de sangre para poder saber cómo estamos con los triglicéridos, el colesterol, etcétera, qué importante es también poder tener información respecto a nuestra salud financiera. Por eso yo recomiendo al menos una vez al año sacar un reporte del buró de crédito para poder saber cuál es mi calificación actual, cuáles son las deudas que están registradas, cuál es el tiempo de morosidad que puedan tener reportadas. Y por supuesto también incluso me sirve hasta para descubrir si me han falsificado la firma, me han suplantado la identidad y ha aparecido ahí una deuda que yo no tenía claramente mapeada. Entonces el buró de crédito es un reporte que además se puede obtener en línea, que es muy sencillo tenerlo y que de alguna manera nos va a permitir tomar decisiones correctamente informados. Uh-huh. ¿Cuál sería el proceso de reorganización que podríamos nosotros aplicar para dar cumplimiento a nuestras deudas y que podamos evitar además procesos judiciales que podrían llegar en el caso de estar retrasados en cuanto a pagos de créditos de consumo? Aprovechando que ya entramos en este tema de revisar el buró de crédito. Correcto. Luego de que pasemos a limpio nuestras cuentas, y esto siempre lo digo porque aplica en todos los casos, qué importante es pasar a limpio las cuentas, y aunque suene muy obvio, muy poca gente lo hace. Pero además, este proceso de pasar a limpio las cuentas debemos hacerlo también en conjunto con el núcleo familiar, para que nuestra esposa, nuestros hijos conozcan nuestra realidad económica, porque a veces sucede que nuestros hijos nos piden cosas que realmente no podemos pagar, pero no lo hacen por malos, sino simplemente porque ellos creen que nuestros padres pueden hacerlo todo. Y entonces ahí es cuando empiezan las situaciones de, por querer cumplir con los hijos, de sobreendeudamiento por parte de muchos padres. Entonces, qué importante es que nuestros hijos también conozcan cuánto el papá está ganando, cuánto gana la mamá, cuánto gastan, cuánto tienen de deudas anteriores y cuánto es lo que realmente pueden destinar a los gastos que podrían los hijos requerir, para así poder tener todos conciencia del valor del dinero. Y por supuesto, también qué importante es buscar asesoría especializada. Yo siempre digo que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Y resulta que muchas veces dejamos que los problemas crezcan, y esto ha llevado a que en el Ecuador durante los 3 últimos años, según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, más de 1 millón, casi 1.500.000 demandas por deuda se han presentado en el Ecuador, de las cuales casi el 30% están concentradas en la provincia de Pichincha, lo que realmente es muy grave y preocupante, porque esto significa que las personas dejaron de pagar, el acreedor insistió en el pago a través de la cobranza extrajudicial, no lo logró, y esto ya llevó la deuda a los tribunales de justicia. Entonces, qué importante es también que las personas sepan tomar decisiones correctas de manera oportuna, y que también, si ya están en un proceso de demanda, sepan que hay soluciones, que una demanda por deudas no es el fin del mundo, que existe la posibilidad incluso de negociar en mejores términos la deuda y tratar de salir de ese problema que le quita el sueño y le quita la tranquilidad a muchas familias ecuatorianas hoy en día. Bueno, entonces la pregunta clave es, ¿qué hacer si no puedo pagar mis deudas? Definitivamente hay que buscar esa asesoría para poder negociar a tiempo, para que esto no se convierta en una situación ya judicial que complica la salud financiera de toda la familia. Y es muy importante destacar todo lo que usted nos ha comentado. Las 4 claves para evitar el sobreendeudamiento en el regreso a clases es que primero planifiquemos los gastos, ahorremos también con tiempo, comparemos precios y podamos reutilizar aquellos recursos que ya tenemos en casa y que todavía tienen muy buenas condiciones como para seguir sirviendo. Hay algo que me llamó la atención. Usted al inicio nos comentó que son datos que ustedes recibieron a partir de una investigación que realizaron, una encuesta, y quisiera que comparta, por favor, más de esta información que arrojó esta investigación, porque Defensa Deudores de Ecuador revela que 7 de cada 10 familias recurrirán a deudas para cubrir los gastos del regreso a clases, pese a recibir ya el 14º sueldo. ¿Hay alguna otra información que le haya llamado particularmente la atención a usted?
Sí, hay tres datos que nos llaman particularmente la atención. Primero, que más del 81% de las personas encuestadas nos dijeron que el décimo no les alcanza para pagar para pagar los gastos del regreso a clases. Segundo, que de esas personas el 70% va a tener que recurrir a deuda nueva para poder pagar estos gastos del regreso a clases. Aproximadamente la mitad de estas personas que se van a endeudar, este es el tercer dato, va a recurrir al sistema bancario. El resto, y nos llamó la atención, va a recurrir a préstamos familiares e incluso en algunos casos confesaron tener que acudir al TULCO para poder cubrir estos gastos del regreso a clases. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta información, pero también considerar que el regreso a clases no se debe convertir en un riesgo de sobreendeudamiento cuando tenemos claramente ordenadas nuestras cuentas, cuando tenemos en cuenta también estos consejos que hemos brindado esta mañana respecto a poder reciclar o reutilizar, hacer una lista correcta de lo que realmente se necesita comprar, comparar precios, comparar condiciones de pago y de compra, entre otros. Lo importante y lo de fondo es garantizar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la educación, recordando también que hay gastos que en la educación particular se tienen que dar todos los meses, como es el tema de las pensiones, y también que existe una disposición clara del Ministerio de Educación en el sentido, y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural también, en el sentido de que si una persona no paga por más de 3 meses la pensión de la escuela o del colegio privado, la institución educativa tiene la facultad legal de derivar a este estudiante de la educación pública, pero eso sí precautelando siempre el derecho que tiene el menor de educarse. Pero por otro lado también se garantiza el derecho a que le sea entregada toda su documentación. Ninguna documentación puede ser retenida por las instituciones educativas con la excusa de que el estudiante no está al día en sus pagos. Lo importante y lo de fondo es que este regreso a clases sea una ocasión de tranquilidad y no de mayor preocupación y estrés para las familias ecuatorianas, siguiendo los consejos que hemos brindado y por supuesto evitando el sobreendeudamiento, y que si ya la situación hoy de sobreendeudamiento no les permite cubrir la totalidad de sus deudas, es importante que busquen asesoría especializada. Y si me lo permite, nosotros en Defensa Deudores tenemos más de 25 años de experiencia brindando soluciones legales a personas y empresas con deudas. Tenemos presencia en Quito y en Guayaquil. En el caso de la ciudad de Quito estamos ubicados en la avenida Amazonas y Villalengua, edificio Amazonas 100, piso 9, oficina 7. En el caso de Guayaquil, en cambio, estamos en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Y le cuento además que hemos habilitado una línea totalmente gratuita, Karina. La línea es 1-800-DEUDAS, para que nos puedan llamar y nos puedan contactar antes de tomar cualquier decisión. Esa llamada es totalmente gratuita, lo importante es que usted tome decisiones correctamente informado. Y por supuesto también a través de las redes sociales, @defensadeudores.gc y @abogado César Coronel, donde todos los días estamos compartiendo información útil para que los ciudadanos estén siempre correctamente informados. Perfecto, muchísimas gracias al doctor César Coronel Garcés, abogado de Defensa de Deudores Ecuador, hablándonos acerca de este fenómeno que se está dando particularmente en este inicio de clases en la costa, que los expertos ya advierten de riesgos de endeudamiento por gastos escolares. Ha sido un verdadero placer, le agradecemos por estos minutos que ha compartido con nosotros y por supuesto que tenga un excelente día.